Hola a todas y todos los que se encuentran viendo esta grabación y también a los que ya se encuentran dentro de este espacio abierto con su asesora virtual de esta cuarta y última semana del módulo 2 de la información al conocimiento. Por el momento tenemos a dos de sus compañeras y esto lo menciono para quienes están viendo la grabación. Está Areli y está Olga. Areli, Olga, ¿pueden escucharme? Y pueden ver también por otro lado lo que es la presentación, es color naranja. Indíquenme por favor si es así o si no para que aquí solucione de este lado. Buenas tardes, profesora. Sí puedo verlo. Módulo 2 Gracias, de la Olga. información al conocimiento. Ok, muy bien, muchísimas gracias, Olga. ¿Y tú, Areli, puedes ver la diapositiva? Buenas tardes, asesora. Sí, también la puedo ver. Ok, muy bien. Muchas gracias, Areli. Entonces, comenzamos con este espacio abierto. Recuerden que estoy grabando esto para posteriormente, una vez que finalice, pueda descargarlo desde Teams y pueda subirlo a lo que es el espacio del foro de novedades dentro de la plataforma de prepa en línea. ¿Para qué? Para que quienes no estén dentro de este espacio puedan verla más tarde el día de hoy o el día de mañana para que sus dudas puedan ser solucionadas también el día viernes, que es el segundo espacio abierto. Ahora, les comparto que la secuencia de trabajos consta desde la bienvenida, después el objetivo, revisión de contenidos y dudas y comentarios respecto a esta cuarta y última semana, que ya estamos finalizando porque recuerden que comenzamos desde el pasado 22 y finalizamos el próximo 28 de agosto. Entonces, el objetivo es que, como en cada sesión, tanto las personas que están aquí como yo podamos intercambiar puntos de vista. ¿Para qué? Para que no sea únicamente desde mi lado hacia ustedes que reciban la información, sino que ustedes también puedan compartirme la suya y de esta manera construyamos el aprendizaje, pero de manera mutua, porque sí, yo también aprendo de ustedes. Entonces, como recordatorio, porque sí sé que estas reglas las han estado aplicando desde lo que es el módulo propedéutico, pero también es importante que las retomemos durante esta semana. ¿Por qué? Porque ustedes se van a ir al módulo número 3 y también van a continuar aplicándolas. ¿Para qué? Para la correcta comunicación. Recuerden que para esta sesión, Areli y Olga, que son quienes se encuentran aquí, es necesario que para llevar a cabo la misma puedan levantar su herramienta de la manita. Una vez que ustedes levanten esa herramienta, entonces va a aparecerme aquí el orden de participaciones para que de esta manera ni ustedes me interrumpan ni yo las interrumpa a ustedes. También recuerden que las reglas de etiqueta para dirigirnos con respeto hacia las demás personas se lleven a cabo. ¿Alguna duda con respecto a estas? ¿O respecto a las diapositivas de las que llevamos? No, asesora, ninguna. ¿Ninguna? Ok. Entonces, avanzamos a esta cuarta y última semana. Esta cuarta y última semana consta de la semana de integración de saberes. Ok, pasó un auto. Voy a repetirlo. Semana de integración de saberes. En esta semana tenemos dos actividades de suma importancia para este módulo. La primera consta de lo que es el proyecto integrador. Este vale también muchísimo y también lo que es el foro de integración. Areli, Olga, cuéntenme, ¿cómo van ustedes tanto con sus aportaciones en el foro como con su proyecto integrador? ¿Tienen alguna duda? Olga, me aparece activo tu micrófono. Te escuchamos. No, hasta el momento no tengo ninguna duda. ¿De esta Ok. semana pregunta o de todo el repaso, perdón? De todo lo que consta esta semana, es decir, con alguna duda con el proyecto integrador, con lo que es el foro. No, asesora, todo está bien, ninguna duda. Gracias. Ok, entonces ya avanzaste en tus actividades. Sí, he entregado todo en tiempo y forma y ya nada más estoy trabajando en el de esta semana. Por eso, a eso me refiero, justo a esta semana. A las No, dos actividades de esta semana, ¿vas avanzado? ¿Tienes alguna duda con respecto a la entrega? no, apenas voy a iniciar ahora. Estuve Ok, fuera y inicio ahora, pero todo bien, todo correcto. ok, Gracias. muy bien.
Gracias a ti, Olga. Por otro lado, Areli, ¿cómo vas tú? Yo asesora con una duda. Sí. En el segundo cuadro del proyecto integrador, yo tengo la duda en los materiales. Por ejemplo, ahí nos dan un ejemplo, ¿no? En el educativo, por ejemplo, yo en los materiales, pues puse el internet, pero supongamos como en el de empleo, seguridad financiera, en esos de ahí para abajo como que es mi duda. Por ejemplo, yo en el de seguridad financiera, no sé si esté bien, puse venta de juguetes porque a eso pues me dedico. No sé ahí cómo asesora, si esté bien o esté mal o cómo le tendría que poner en esa. Eso Un depende de la actividad que hayas colocado. ¿Cuál fue la tabla que mencionaste? ¿La La, seg- tercera? ¿Segunda? la segunda en la de materiales. Ok, el paso 3, entonces. Ajá, El paso 3 que dice, retoma las metas a corto plazo que incluiste en la tabla anterior y completa la siguiente, indicando tus necesidades materiales y el apoyo humano que necesitas para cumplirlas. En la primera fila encontrarás un ejemplo de cómo hacerlo. Completa las subsecuentes. ¿Esa? exactamente esa. Ok, entonces, tenemos educación, después tenemos empleo. ¿Te refieres a la de seguridad financiera? Ajá, lo que pasa que ya de ahí para abajo, bueno, de hecho del empleo para abajo es mi duda. Porque yo, por ejemplo, en el del empleo, yo, por ejemplo, en la primera tabla le puse estar incrementando mi propio negocio. ¿En Es, materiales? no, es que ve que La nos meta. tenemos, ajá, nos tenemos que basar a lo que pusimos en la meta. Ok. Entonces yo en mi meta, por ejemplo, a mediano plazo, perdón, le puse estar trabajando en un empleo de medio tiempo. Ujú. Este, en la segunda de los materiales, este es donde es mi duda. Por ejemplo, yo ahí le puse, bueno, es que ya lo hice en mi libreta, le puse empleo que se adapte a mi tiempo. No sé si esté bien o no, maestra. ¿En Perdón, asesor. materiales? Ajá. No, en materiales es justo los materiales que necesitas. Por ejemplo, si requieres que para ese trabajo quizá una mochila, a lo mejor necesitas, por ejemplo, los que tienen que ir a trabajar en el área de construcción o algo de para hacer albañil, a lo mejor requieren nuevos zapatos. Entonces, son los materiales como tal, lo tangible, ¿me explico? Lo que puedes necesitar. Ahí mencionabas algo de juguetes. Ajá, lo que pasa que yo tengo bueno, mi idea en lo que yo puse es también incrementar un pequeño negocio que yo tengo. Entonces ahí yo también le había puesto no sé, venta de juguetes, pero como que ahí no le entendí muy bien. Ok, entonces, ¿cuáles son los materiales que necesitas para vender juguetes? Mm, no, por ejemplo, bueno, yo en mi caso, no sé, a lo mejor papel o cómo, no, es que ahí como que no le entiendo muy bien, asesora. Sí, por ejemplo, en una papelería, ¿qué necesitan para vender? ¿Qué ocupan para vender? ¿Qué hay en una papelería? Ah, los objetos que hay, ¿Qué hay? por ejemplo, libretas, lapiceros, Ok, computadora, ¿no? ok. Imagínate ahora que pones un negocio para vender piñatas. ¿Qué materiales necesitarías tú para vender piñatas? Pues sería, si las voy a hacer de cartón, pues sería cartón, papel, resistol, Ujú. este, em, cono. Exacto. Entonces, si alguien quiere vender en Internet, ¿qué va a necesitar para vender sus piñatas en Internet?
pues una computadora, ¿no? Internet, Y para es tomar las fotos, ¿qué necesitaría? una cámara. Una cámara o un celular. Entonces, en materiales sería, sí, a lo mejor alguien le va a ayudar a tomar las fotos, pero para tomar las fotos necesitamos una cámara. Entonces, para tu negocio, ahí justamente es lo que vas a colocar. ¿Qué necesitas tú? Necesitas primero juguetes, porque si no tienes juguetes, pues no vas a poder vender algo. Si tú quieres una caja registradora y pones caja registradora, a lo mejor quizá lo que tú quieres es una alcancía para ir guardando ahí tus ahorros dependiendo de lo que vayas ganando. Entonces, eso es básicamente lo que vas a poner, lo que tú necesitas en tu negocio para que este funcione. No sé si me explico ahí. Sí, ya está, ya le entendí ahora sí, asesora. Muchas gracias. Y por nada, Areli. ¿Alguna otra duda? No, de mi Por, parte no, asesora, gracias. ¿No? Ok, Olga, ¿no? ¿Y Areli? por el momento no, así está bien. Ok, entonces, respecto a esta primera unidad, vemos el contenido y de manera rápida revisamos el documento para que ustedes ahí, conforme vayamos avanzando, me indiquen si tienen dudas, porque a lo mejor las mismas dudas que tienen ustedes son las que tendrán sus compañeros mientras realicen su proyecto integrador. Ok, entonces, para este primer proyecto, el proyecto integrador, ¿qué creen o cuáles son los temas? Si es que ya pudieron abrir su documento Word, ¿de qué unidades creen que va a tratar ese proyecto integrador? ¿Se basa en la unidad 1, en la unidad 2, en la unidad 3? ¿En cuál estará basado? Porque en sí, Arely, te escucho. Asesora, lo que pasa que yo no la escuché. ¿No? Que Ok. Pregunto que basándonos en el proyecto integrador, que es el que van a entregar de esta cuarta y última semana, ¿en qué unidad está basado? ¿Unidad 1, unidad 2 o unidad 3? Arely. En la actividad integradora 1. Actividad integradora 1. Ok, entonces sería unidad 1, 2 o 3. En la 1, ¿no? En la 1, exacto. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos justo la unidad número 1, que es la de comunicar y aprender para lograr metas personales. Entonces, ¿recuerdan qué estuvimos viendo durante esta primera unidad? Conocerme, ¿no? A mí misma. Conocerte a ti misma, ¿ok? Olga, ¿recuerdas en qué más se basó esta unidad 1? ¿Sí, Olga? En nuestros proyectos de a corto, largo y mediano plazo. Ok, corto, mediano y largo plazo. Entonces, justamente estas metas tienen que ver con la llamada realización personal. ¿Por qué? Porque hay que identificar cuáles son los elementos, de acuerdo a este propósito, que constituyen nuestro proyecto de vida. También, cómo es que estas metas se van a lograr y cuál es la función de la comunicación oral y escrita haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Olga, tienes levantada la mano. ¿Tienes algo que aportar o alguna duda? Ok, me parece que no. No, perdón, lo hice sin querer. Ok, sí, no te preocupes. Entonces, refiriéndonos al proyecto de vida, hay que recordar que este es personal. ¿Por qué personal? Bueno, porque probablemente Areli tenga unas metas y Olga otras.
¿De qué manera? Ustedes que están viendo la grabación también se preguntarán, bueno, ¿y cuáles son mis metas? Esas se basan en los intereses personales, hacia dónde están dirigidos y dirigidas, hacia dónde quieren ir, en dónde quieren vivir, qué quieren estudiar después de finalizar la prepa en línea. ¿Quieren estudiar? ¿Quieren poner un negocio? A lo mejor quieren hacer más grande el que ya tienen. Todo esto se basa en decisiones personales. En ocasiones las metas también se van a convertir en un poquito más colectivas. ¿Por qué colectivas? Porque en ocasiones resulta que estas metas no son solamente de una persona, sino de varias. A lo mejor en su casa lo que quieren realizar es tener un huerto familiar. A lo mejor lo que quieren en su casa es construir un segundo piso y esa es la meta de todos y todas. Cuando se trata de esto, entonces ya se requiere que las acciones y los materiales vengan más de una sola persona. ¿Por qué? Porque todos van a tener en común esa meta. Entonces, primero hay que ponderar qué tan importante es que tomemos cambios en nuestro camino. Por ejemplo, si Areli quiere tener esta parte de su negocio, Areli, para tener un negocio requerimos de hacer una inversión o cómo funciona. Pues primero que nada sí es tener una inversión. Bueno, yo en mi caso, inicié este pequeño negocio con apoyo de mi familia, mi esposo y mis niñas, que por ejemplo, pues íbamos ahorrando, pongamos a lo mejor cada 8 días 50 pesos y ya al observar cuánto dinero teníamos en total, ahí empezó nuestro negocio porque con eso que nosotros habíamos ahorrado, fuimos a comprar horas y para lo que nos alcanzaran. De ahí pues vamos, haga de cuenta, invirtiéndole poco a poco, pero sí primero Sí, que se nada requiere. y el Ok. apoyo de la familia. Ok, muy bien. Entonces, aquí una meta, si es esa, también dentro del material, pues es que se requiere dinero. Es económico, recurso económico. Porque tenemos que dar ponderación y hay que tomar decisiones porque puede que a lo mejor una familia diga, no, un negocio no, mejor vámonos de vacaciones. Y el dinero, en lugar de invertirlo, lo van a invertir sí, pero en un aspecto que es el de quizá más diversión. Quizá para ellos a lo mejor pueda ser más importante. A lo mejor alguien dice, ¿sabes qué? No, hay que invertirlo en unas bicis para que nos vayamos a poder pasear por las tardes para pasar tiempo en familia. O a lo mejor hay algunos que digan, no, ¿sabes qué? Hay que meterlo al banco porque nos dicen que después de cierto tiempo nos van a dar el doble de lo que ahorramos. Algunas otras personas pueden decir, no, ¿saben qué? Hay que construir una terracita en la casa. Entonces, estas decisiones son las que nos van guiando hacia nuestras metas. Si alguien decide algo más, entonces cambia drásticamente quizá la meta que tengamos primero. Así que de esta manera, cada quien va diciendo, ok, ¿qué tan importante es? A lo mejor yo, por ejemplo, Keira, tengo dinero y lo quiero invertir en una laptop, pero resulta que tengo una que todavía funciona. Entonces, en mi toma de decisiones y que en mi meta está aprender francés, pero todavía no quiero invertir en una laptop nueva, entonces voy a ir ponderando. ¿Qué tan necesaria, qué tan importante es comprar una laptop? Ah, bueno, pues resulta que la anterior que tengo no se puede mover o tiene la pantalla rota. Ah, bueno, entonces quizás sea una buena inversión para que la pueda andar trayendo a varios lados y pueda trabajar un poquito lejos de mi casa, pero siempre voy a estar conectada. O a lo mejor la nueva computadora tiene nuevas herramientas para que yo implemente como asesora virtual. Entonces, cada quien va a ir tomando estas decisiones que nos guíen hacia nuestras metas y hacia el cumplimiento de las mismas y no nos olvidemos de los objetivos. Ahora, cuando se trata de las estrategias de estudio, Areli, Olga, ¿cuáles son las que ustedes han ocupado a lo largo de estas 4 semanas? ¿Cómo le han hecho para estar estudiando, cumplir con sus actividades y participar también en los foros y además unirse a estos espacios abiertos? Areli. Pues yo en mi caso, primero que nada me organizo y lo primero que hago es o primero que nada mi primera estrategia es
tratar de avanzar a mis actividades para entregarlas antes del día viernes. Mi segunda estrategia es organizarme mis tiempos para que, por ejemplo, ya que entregué mis actividades, el día sábado y domingo lo dedico a mi familia, y lo organizo de manera que puede estar tanto con mi familia, tanto ahorita como en las clases, como dedicarle también tiempo para, no sé, las labores del hogar. Y al mismo tiempo, por ejemplo, ahorita estoy en la clase, pero estoy atendiendo el pequeño local que yo tengo. Entonces, yo lo primero que hago es organizarme y tratar de entregar mis actividades antes del viernes. Perdone, no tenía el micrófono prendido. Ok, ahí tenemos una organización de cómo es que a lo largo de estas semanas, en este caso Darely, también ya cada uno de ustedes puede pensar en su situación particular, se ha organizado para llevar a cabo las actividades, entregarlas en tiempo y forma y por supuesto que puedan obtener su calificación, retroalimentación y quizá algunos cambios precisos. Entonces, en este sentido, Olga, ¿cuáles son las estrategias que has implementado tú? Bueno, en mi caso yo es mandar, como yo vendo por catálogos, yo mando todos mis catálogos por las redes sociales. Entonces, pues la verdad no descuido mucho mi casa y trato de hacer lo más posible en compras por las mañanas para que por las tardes me dedique a pues hacer mis labores de escuela. Pero lo demás ya lo tengo bien organizado hace sola. Ok, muy bien. Muchas gracias. Entonces, acá ambas tienen sus propias estrategias que de igual manera algo que les van a pedir dentro de su proyecto integrador es que chequen cuáles fueron los inconvenientes que pudieron tener a lo largo de este módulo. ¿Para qué? Para anticiparse y saber cómo actuar durante el módulo número 3. Entonces, con eso también avanzamos un poquito al proceso de escritura y también con lo que respecta a comunicación oral y escrita, porque durante este módulo ustedes estuvieron escribiendo bastante y también estuvieron grabando audios y videos, por lo cual estas herramientas aportan para que durante el seguimiento de los demás módulos puedan aplicar lo mismo, pero a través de los diferentes temas que se impartan en Prepa en Línea C. Entonces, durante la escritura también ustedes pudieron organizarse. ¿Por qué? Porque está muy bien que tengamos una estrategia ya pensada, pero cuando la podemos escribir es diferente. Incluso podemos darnos cuenta que hay algunos cambios necesarios que realizar para lo que conste de nuestros planes se lleven a cabo de mejor manera o de manera más oportuna e incluso si nos organizamos quizá de manera diferente, tengamos un poquito más de tiempo libre. En este caso, para ambas, sus familias son importantes. Entonces, de esta manera, ustedes al plasmar sus metas pueden ir viendo qué podrían cambiar o si todo está muy bien y ya para el siguiente módulo organizarse de la misma manera y quizá realizar algunos cambios pertinentes. Recuerden que cuando se trata de la redacción sigue siendo muy importante, independientemente de cuál módulo sea, siempre se puede estar revisando lo que es la parte de la ortografía, signos de puntuación, igual la parte de la semántica con el tipo de palabras que estén utilizando o la clase de palabras y también los tipos de textos que vayan narrando. La parte del plagio y sus consecuencias también será importante que estén recordando porque durante cada uno de los módulos se revisa que no se lleve a cabo ni de manera parcial y muchísimo menos de manera total. Siendo así, recuerden que los casos se van identificando y se les otorguen herramientas para que ustedes puedan volver a realizar su actividad y no se realice el mismo plagio. Entonces, en la comunicación oral también algo que veíamos es que cada quien puede identificar si es bueno hablando, que es la parte de la oralidad, implementando un tono de voz o quizá un volumen, y después cuando se trata de la escrita también podemos ir ahí viendo cuál es la diferencia entre ambas. ¿Para qué? Para que de esta manera cada quien sepa
cómo pueden mejorar y que eran varios de los tips que daban. Si son o se les dificulta hablar en voz alta, pueden comenzar con la parte de la lectura en voz alta. Entonces, al escucharse ustedes mismos, escuchar su propia pronunciación o quizá alguna falla que puedan tener por ahí, se va mejorando previo a que comiencen a grabar sus audios nuevamente. Entonces, acá recuerden que también tenemos géneros diferentes, que fue lo que vimos a lo largo de ese módulo. Ahora, hay que revisar de manera muy rápida lo que es esta actividad integradora, perdón, este proyecto integrador para que queden como muy clarito lo que vimos de esta unidad número 1. Y, a ver, déjenme revisar. Ok, aquí está. Me indican, por favor, si ya se puede observar el documento. Dice semana 4 de integración, proyecto integrador. Sí, ya lo podemos observar. Ok, aquí menciona, a lo largo de estas semanas tuviste la oportunidad de leer sobre tus metas, proyectos de vida y lucha por alcanzar tus sueños. Escribieron también sobre los diferentes ámbitos de su vida y ahora hay que diseñar el futuro. Por ello, esta planeación les va a permitir ver hacia dónde dirigirse y para lograr todo lo que ustedes aspiran a hacer o que haya mejoras que realizar. Aquí en la primera parte de las instrucciones tienen que responder estas dudas. ¿Quién son? Es decir, cuáles son sus cualidades, a qué se dedican, cuáles son los defectos. Los defectos también son importantes de identificar porque de esta manera podemos realizar mejoras y tenemos áreas de oportunidad. También van a escribir qué quieren lograr en un año y por qué lo quieren lograr. ¿Cómo pueden lograrlo? Porque de esta manera, por ejemplo, yo puedo decir siempre que quiero ir a Canadá, pero resulta que para ir a Canadá necesito tener mi pasaporte, necesito tener mi visa, necesito tener dinero, necesito quizá hablar cierto idioma, necesito ropa adecuada por si va a hacer mucho frío. Entonces yo ahí tengo que escribir cómo voy a lograr eso porque se vale muchísimo soñar, pero también hay que ver cuáles son los pasos para llegar hasta ahí. Hay que escribir cuáles son las herramientas con las que cuento para lo que quiero. Si yo quiero un huerto, voy a escribir si primero tengo un espacio en donde voy a sembrar. Si no, entonces voy a ver de qué manera lo consigo. Igual puedo ver qué es lo que tengo que cambiar para alcanzar lo que quiero. En este caso, si alguien quiere aprender un idioma nuevo y pasa quizá 3 horas viendo la tele al día, a lo mejor ya solo la va a ver 2 y 1 hora la va a dedicar a un curso. Ahí son los cambios que están dispuestos y dispuestas a hacer para lograr a esa o llegar a esa meta. En el segundo paso, pide que se complete esta tabla. Aquí nos pone un ejemplo. Ámbito, largo plazo, mediano plazo y corto plazo. Aquí entonces, en el largo plazo, nos aparece todo lo que tenemos que completar al final. Mediano plazo es un año. Este año puede ser, por ejemplo, de aquí hasta lo que es mediados del 2023. Corto plazo, 3 meses. Entonces, en estos 3 meses, ¿qué es lo que quieren lograr? Y de esta manera van a pasar a esta tabla de aquí abajo. Es decir, cuáles son las metas que ustedes tienen en estos diferentes plazos, en estos diferentes ámbitos. Educación a largo plazo, porque son 2 años, 4 meses de prepa en línea CEP. Finalizar prepa en línea CEP, a lo mejor. A corto plazo de vida independiente. A lo mejor en estos 3 meses lo que quieren es, por ejemplo, si hay alguna persona que quizá viva por ahí con sus papás, voy a poner ir a vivir solo o sola. Tiempo libre y ocio, a lo mejor aprender a tocar la guitarra. Entonces, ahí ustedes van a ir decidiendo cuáles son las metas de acuerdo a sus intereses personales. Ahora, la duda en la que tenía por acá Areli tiene que ver con esta tabla, que es que retomen estas metas que hayan escrito de manera previa y las pasen a esta parte. Entonces, los materiales. Si en educación ustedes lo que quieren es aprobar el módulo 3, acceso a internet, una computadora, un celular, libros, cuadernos, lápices, quizá plumones, a lo mejor una impresora, todo lo que ustedes necesiten lo van a colocar ahí. Apoyo humano. A lo mejor requiero que, por ejemplo, en el caso de ustedes que tienen hijos, puedan poner, requiero que mis hijos me apoyen para aprender a utilizar esta herramienta. Ahí ustedes entonces van a ir desglosando lo que son las metas de esta parte, de esta primera tabla.
En la cuarta ya pasamos a una tabla más, pero tiene que ver únicamente con metas a corto plazo. Ahora, pregunta, Areli, Olga, ¿alguna duda hasta este momento? No, asesora, ninguna. ¿Ninguna? También ninguna, gracias. Ok, entonces avanzamos. Ahora, cuando se trata de estas metas a corto plazo, es cuando van a escribir hasta el mínimo detalle. Por ejemplo, si se trata, aquí pone lo de la educación, ingresar diario al menos 30 minutos a la plataforma. El lunes revisar mis actividades integradoras para saber en qué consisten y así organizar mi tiempo. Quizá aquí en familia y relaciones van a colocar despertarme todas las mañanas a hacer el desayuno para todos y todas en la casa. Van a colocar cada domingo ir al parque a pasear en bicicleta. O van a colocar todos los miércoles sentarnos a decir cómo nos sentimos respecto a nuestras actividades cotidianas y decir en qué estamos estresados y si podemos ayudarnos. A lo mejor en tiempo libre y ocio van a colocar ver un capítulo de la serie que me gusta diario. Van a colocar leer 100 páginas a la semana de tal libro que me interesa. Ahí ustedes, repito, tienen que ver con sus intereses personales, pero son a corto plazo porque son como las más inmediatas que pueden hacer. A lo mejor no van a colocar mudarme a Islandia, porque a lo mejor para ir a Islandia todavía se requieren muchísimos trámites por realizar o incluso dinero que ahorrar, así que hay que tomarlo a futuro inmediato, es decir, en las próximas semanas. Ahora, pasamos a la tabla 5. Aquí tienen que escribir los cambios que ustedes están dispuestos a lograr. ¿Por qué? Si no tienen cambios, también van a decir por qué. Por ejemplo, si en mi tiempo libre y ocio, yo tengo que para ver mi serie diario, tengo que realizar cambios. Y esto es que en lugar de despertarme a las 9 de la mañana, me despierto a las 8, porque a esa hora tengo que ayudar quizá a lavar los trastes, a lo mejor tengo que ir al mercado y si no voy al mercado temprano no me da tiempo de poder ver mi serie. O a lo mejor si lo que yo quiero es aprender a bailar salsa, pero la verdad es que soy un poquito floja, eso puedo decirlo de mi parte. Entonces, ¿en qué cambios estoy dispuesta a hacer? Bueno, a lo mejor caminar más para que mis pies no se cansen en la primera clase de salsa que yo tenga. Y de igual manera, aquí ustedes tienen que escribir los cambios. Si no tienen que realizar cambios en su rutina, no los escriban, pero siempre y cuando escriban por qué. Porque si no, ahí yo les voy a colocar la observación de que tenían que escribir por qué no querían o más bien no van a realizar ningún cambio para lograr esa meta. Después viene este sexto apartado. Van a redactar cuál es el compromiso a corto plazo para lograr estas metas en el ámbito educativo. Y aquí van a retomar las acciones y cambios de las tablas anteriores que ya escribieron. Van a escribir yo, nombre, por ejemplo, yo, Areli, yo, Olga, yo, Keira, me comprometo a, y ya van a colocar ahí cuál es su compromiso. Quizá yo voy a colocar, yo, Keira, me comprometo a caminar 30 minutos mínimo diario para lograr alcanzar mi meta que consiste en mejorar mi salud física y aumentar mi rendimiento físico. Entonces, después van a elegir otros dos ámbitos en donde igual van a colocar un compromiso para lograr cierta meta. A lo mejor me comprometo a levantarme más temprano para ir a correr a la cancha, a lo mejor me comprometo a quizá a pasar más tiempo con mi familia o llegar más temprano. A lo mejor me comprometo a ingresar más tiempo en la plataforma para mejorar mis certificaciones, a revisar más recursos. Ahí va a depender de cada uno y cada una de ustedes qué es lo que quieran lograr. Posteriormente van a llegar hasta acá que dice 7. Organiza tu tiempo. Aquí es donde ustedes deben organizar su tiempo para ver de qué manera lo invierten y que puedan lograr estas metas que tienen. Particularmente de lo que es este punto en donde dice la forma de evaluación es la misma en cada módulo. Revisa el apartado y para que puedan ver
qué es lo que tienen que obtener para lograr sus metas. Por ejemplo, mis actividades integradoras equivalen a un 42, por lo tanto, en cada una debe obtener el mínimo de 85 y también ahí tienen que revisar los porcentajes del proyecto integrador y el foro de integración. Y de esta manera, y también las habilidades socioemocionales, para que ahí vayan colocando cuál es el mínimo que necesitan de cada uno para poder aprobar el módulo o para lograr la calificación que ustedes quieran o que tengan como meta. Y después van a colocar cuáles son los imprevistos. Imprevistos puede ser que a lo mejor ustedes sepan que tienen que entregar actividades integradoras máximo el sábado en la noche porque el domingo se satura la plataforma y luego ya no les permite enviarlas. O a lo mejor ustedes saben que tienen que hacer sus actividades por la mañana porque en la noche empieza el aguacero y ya no pueden realizar ninguna actividad porque resulta que se fue la luz. O a lo mejor ustedes saben que tienen que utilizar su computadora en la mañana porque en la tarde resulta que en donde viven comienza a sobrecalentarse por el clima que hay. Entonces, de esta manera, cada quien va viendo cómo podemos anticipar, encontrar unas soluciones para esto que se nos pudo haber presentado en el módulo 1, 2 e incluso también puede empezar en el que es el propedéutico. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? Ya para que vayamos finalizando con esta revisión. ¿O algo que aportar? ¿Sugerencia? No, ninguna duda hasta el momento, asesora. Ok, muchas gracias. Areli. También ninguna duda. Gracias. Ok, muchas gracias. Entonces me regreso al documento Word. Ahora, cuando se trata de esto, entonces tenemos una tabla más. Esta tabla más trata de que ustedes tienen que organizar su tiempo. Todo el tiempo que tengan. Aquí sí pueden ir agregando el espacio si es que necesitan más. Desde la hora hasta el día y la actividad que hay que hacer. Por ejemplo, si duermen desde las 9 de la noche o desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana, entonces ahí colocan las horas y cubren todo que diga lunes, todos los días duermen. Entonces, o a lo mejor resulta que el domingo, a lo mejor alguien pueda manejar un Uber por la noche y resulta que los fines de semana es cuando tiene más ganancias. Entonces, a lo mejor lunes, martes, miércoles, jueves, duerme de manera normal de 9 a 7, pero sábados o viernes, sábados y domingos resulta que duerme por el día y por la noche no, porque va a manejar el Uber para atraer a las personas que puedan salir de algún evento social. Entonces, de esta manera, cada quien va organizando sus tiempos. Si lo requiere en la mañana, cuánto tiempo requiere para almorzar, para realizar actividades de la casa, si tienen algún negocio, cuánto tiempo requieren para atenderlo, cuánto tiempo requieren quizás si están tomando un curso extra o a lo mejor para ir a su trabajo o para ir por sus hijos o para hacer la comida o quizá por ahí para ir a visitar a la familia. Eso lo van colocando aquí de tal manera que ustedes se organicen y sepan de cuánto tiempo disponen y cuánto tiempo tienen ocupado. Y por último, van a responder, ¿consideran que es elaborar un proyecto de vida? ¿Me van a poner sí o me van a poner no? Pero lo importante aquí es que me pongan por qué. Porque tampoco se trata de que me mencionen sí y ya, sino que tienen que colocarme por qué. Y ya de esta manera, entonces vamos avanzando con lo que es ese proyecto integrador que está basado en la unidad número 1. ¿Hasta este momento hay alguna duda? No, asesora, ninguna. Ninguna. Ok. Entonces, con lo que respecta a las participaciones en los foros, hay que retomar lo que son la unidad número 2 y la unidad número 3. La unidad número 2 se basa en leer y escribir para aprender. ¿Qué es lo que vamos a retomar de aquí? El llamado relato. Recuerden que durante esta parte del relato ustedes elaboraron también una actividad integradora. Entonces, para elaborar este relato, a ver, permítanme, creo que me pasé. Ok, vamos a quedarnos aquí, el resumen. El resumen es algo que se va a retomar para que ustedes realicen sus aportaciones al foro integrador o al foro de integración.
Acuérdense que para realizar un resumen es necesario que primero llevemos a cabo una lectura analítica. ¿Qué significa esto? Que ustedes van a poder aquí escribir lo que hayan comprendido. ¿Por qué? Porque si estamos leyendo pero no estamos comprendiendo, va a ser muy difícil que podamos realizar la aportación. También vamos a poder identificar cuáles son las ideas básicas y las ideas secundarias, así como las palabras clave. ¿Para qué? Para tener una guía, repito, de esta misma lectura, que es la que estamos llevando a cabo. Asimismo, vamos a describir el tema o la naturaleza del documento. Vamos a escribir cuál es el tipo de texto, vamos a ver a qué se refiere con ese tipo de texto y cómo podemos resumir de la manera más acertada, de tal manera que todo lo que incluyamos ahí sea tal cual viene del texto. Porque imagínense que a lo mejor no acabé de leer el texto, termina en un final diferente y yo ya coloqué que ni siquiera había final porque no terminé mi lectura. Entonces, de esta manera es como vamos avanzando para que ustedes puedan realizar sus aportaciones. Areli, Olga, ¿qué tips tienen ustedes para las personas que estén viendo esta grabación en donde puedan decirles qué es un resumen? ¿Cómo elaboraron ustedes su resumen? Olga. Sí, asesora. Bueno, en mi caso fue leer primero el texto. ¿Ah? En la primera como que no lo entendí bien, pero ya lo leí dos y en la tercera vez ya pude sacar mi resumen. Y lo mismo hice con el audio, fue repasarlo varias veces para que pudiera estar acorde a lo que yo necesitaba o lo que yo quería, ¿sí? Para comprender bien mi audio, tuve que leer y releer muchas veces. Esa fue mi estrategia. Leer y releer. Ok, muy bien. Entonces aquí estamos llevando a cabo la llamada lectura crítica. Ok. Areli, ¿tienes algún otro tip? Pues yo en mi caso también lo leí varias veces hasta comprender y y pues el resumen debe de ser breve, claro y preciso, ¿no? Breve, claro y preciso. Ujú. Ok, entonces, cuando se trata de todo esto, lo que pasa es que, a ver, permítanme tantito, por favor. Ok, cuando se trata de esto también hay que tener en cuenta que hay que, la palabra correcta es resumir, pero es acortar también la información de tal manera que contenga todo el contenido claro, o más bien que resuma las ideas principales de lo que es este texto que estemos utilizando como base. ¿Por qué? Porque podríamos quizá, y eso fue lo que hicieron varios durante su resumen, y esto se basaba en que únicamente tomaban pedazos de la lectura y los iban copiando y pegando. Pero tampoco se trata de eso, sino más bien de que puedan llevar a cabo la lectura analítica, como lo mencionaban, y que sea clara y breve, pero siempre y cuando vayan cuidando el proceso de la escritura. Es decir, que comiencen a implementar sus propias palabras y que también a lo largo del resumen se lleven a cabo las citas textuales y al finalizarlo lo que son las referencias. Porque si no recuerden, tenemos la parte del plagio parcial o plagio total. Y si únicamente se copia y pega información y colocamos una que otra palabra nuestra, igual contaría como plagio parcial. Así que es importante que los y las que están viendo estas grabaciones puedan recordar ese aspecto. Ahora, durante la unidad número 3, que iba justamente relacionada con la unidad número 2, la unidad número 3 es analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos, tenemos lo que es el relato. Aquí tenemos también los pasos para elaborarlo. Recuerden que lo hicieron durante su actividad integradora número 5. Ahí ustedes tenían que tomar una lectura como base y ya después hacer su relato, pero basándose en esa lectura. No de la nada ni con libre imaginación, sino más bien que se basara justamente en esa lectura que ustedes eligieron y que hayan leído de manera previa. Entonces siempre se va a establecer un narrador, se delimitan ahí los personajes, se plantean un cambio. ¿Por qué? Porque recuerden que el relato debe mantener la atención del lector o la lectora todo el tiempo.
Y si comenzamos a dar indicios o pistas, entonces se involucran más en la lectura, de tal manera que conforme vayan avanzando, ya tengan idea del final que va a ocurrir. O que tengan idea, pero que quizá pueda que al final resulta que es una cosa completamente diferente. Entonces ahí es en donde ustedes también van a relacionarlo con sus aportaciones en el foro de integración. Y por último, la reseña que ustedes pudieron hacer del tipo comparativa dentro de la actividad integradora número 6. Areli, Olga, ¿cuál pueden ustedes notar que es la diferencia entre lo que es el relato y la reseña? O para ustedes, ¿cuál fue la actividad integradora más difícil para elaborar? ¿La reseña o el relato? Olga. Bueno, a mí en lo personal fue más difícil hacer la reseña porque yo en el resumen puse lo más importante o lo que a mí se me hacía más importante y también contar la historia en un resumen, pues como que es un poco difícil. Pero ya en la reseña, hacerlo con otras palabras y hacerlo en menor renglones o en menor tiempo, eso sí me costó mucho trabajo. Pero eso es lo que me costó más trabajo, la reseña. La reseña, ok. Muchas gracias, Olga. ¿Y a ti, Areli, cuál fue la que se te complicó más? Pues yo, por ejemplo, en el relato, pues yo lo hice de una narración clara, breve y precisa. En el resumen hice una conclusión breve del texto, el cual pues ve que fue ya escrito y oral. Y pues la reseña pues es un texto también breve, pero te indica de una noticia de una obra literaria, la cual pues la publican ya sea en revistas o en periódicos, y fue la que también se me complicó un poquito, la reseña. La reseña. Ok, entonces aquí vamos encontrando diferencias principales entre todas estas que pudieron realizar a lo largo de sus actividades integradoras. Ahora, déjenme ingresar a la parte del foro para que les recuerde cuáles son las aportaciones a realizar dentro del mismo, que es la parte del foro de integración. Déjenles comparto, denme un momento. Ok, vamos a ver ventana. Aquí está. Me indican, por favor, cuando puedan visualizarlo. Ya estamos visualizando la asesora. Ok, aquí tenemos tipos de texto, estrategias de aprendizaje. Ok. Cuando se trata de este foro, vamos a encontrarnos con que tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que podamos reflexionar acerca de las estrategias de aprendizaje, cuáles son las características, similitudes y diferencias del relato, el resumen y la reseña. Entonces, déjenme ver, creo que alguien estaba intentando unirse. Ok, no. Bueno, regreso. Ahora, cuando se trata de este propósito, entonces es que la finalidad sea que ustedes puedan identificar para qué funciona, es decir, en qué momento puedo aplicarlo en mi vida y también cuál es la diferencia entre sí, porque para algunos quizá pueda ser que el relato y la reseña sea lo mismo, o a lo mejor que un relato y una reseña también lo sean. Pero hay que considerar también estas preguntas que son las detonadoras para que realicen sus participaciones. Es decir, tienen que hacer un total de 5. Lo que les recuerdo es lo siguiente. Estas participaciones se tienen que hacer una por día de preferencia, porque acuérdense que para cada actividad tenemos algo que se llama rúbrica. En esa rúbrica aparece que justamente para tener un puntaje mayor, ustedes tienen que realizar 5 aportaciones, pero en 5 días diferentes. Es decir, si comenzaron el lunes, finalizarían el día viernes. Una lunes, una martes, una miércoles, una jueves y una viernes.
Si hoy están viendo y hoy les es posible realizar su aportación, la primera, avancen. Miércoles primera, jueves segunda, viernes tercera, sábado cuarta y lo que es el domingo, la quinta aportación. ¿Para qué? Para que a lo largo de la semana se vayan distribuyendo. Ojo, sí pueden realizar 5 participaciones en un día, pero recuerden que eso también va en la rúbrica con respecto al puntaje. Y además, si van a realizar 5 aportaciones, esas 5 aportaciones tienen que realizarse en publicaciones diferentes. No se tiene que hacer una, no tienen que incluir las 5 en una sola, porque si no, al momento en el que yo califico, únicamente me va a aparecer que hicieron una en lugar de 5. Y eso también disminuye su porcentaje. Entonces, en su primera aportación lo que tienen que hacer es responder ¿para qué les sirven las diferencias entre relato, resumen y reseña? Ahí ustedes primero tienen que identificar cuáles son las diferencias y después responder ¿para qué les sirve? ¿Para qué les fue útil y en qué momento ustedes consideraron que sí hay hay algo que pueda aportarme, que yo pueda saber esas diferencias y no sé que únicamente lo sé y ya no me funciona, sino que sí que me funciona para algo. ¿Por qué? Porque en la segunda aportación ustedes tienen que dar respuestas cómo las puedo aplicar en mi contexto de vida. Es decir, sí, ya sé para qué es el relato, ya sé para qué es el resumen, ya sé para qué es la reseña, en qué momento la aplico. Entonces, aquí es cuando ustedes me dijeron que de lo que se trata esta... ok, ¿todavía continúo compartiendo o ya no? Sí, todavía. ¿Sí? Sí. Ok, ok. Muy bien, muchas gracias. Me preocupaba que ya no. Ok. Algunas me mencionaban a lo largo de estos espacios que tenían hijos. Entonces, me decían que el resumen lo ocupaban en su vida cotidiana cuando les contaban un cuento o les hacían un relato a sus hijos. Así que ahí es en donde ustedes pueden explicar que sí, el relato está presente en su vida cotidiana cuando le cuentan algo a sus hijos, o a lo mejor a su pareja, a lo mejor a sus papás, a lo mejor a sus vecinos, compañeros de trabajo, a alguien. O a lo mejor la reseña ustedes la pueden hacer cuando califican alguna película que hayan visto en algún foro o en algún espacio de las diferentes distribuidoras de las películas y series. Entonces, su reseña igual le pueden comenzar a hacerla un poco más formal, ahí ustedes lo van a decidir. Después, en la tercera aportación y cuarta es cuando ustedes van a participar en la aportación de un compañero o una compañera. Es decir, van a ser 2 compañeros diferentes a quienes ustedes les realicen una aportación. Y ahí es en donde van a colocar si están de acuerdo o en desacuerdo con lo que hayan escrito. A lo mejor alguien mencione que no hay ninguna utilidad en saber las diferencias si ustedes creen que sí, o a lo mejor es lo contrario, pero recuerden, cuando se trata de dar una opinión diferente e incluso una misma, hay que tener siempre presentes las reglas de la etiqueta para que todo se lleve a cabo en armonía. De igual manera, yo estoy revisando por ahí, pero sí es importante que ustedes también estén teniendo presente estas reglas que justo les coloqué el día de ayer nuevamente en lo que es en el foro Aprendiendo, que ese también sigue activo para colocar dudas y para ahí también contestar a la pregunta de esta semana. Pero recuerden que durante este foro se da una calificación al final. Por eso es importante que también realicen su quinta aportación, que se basa en que ustedes coloquen una conclusión sobre por qué es importante escribir y hablar correctamente, por qué es importante que yo coloque puntos y comas, por qué es importante que coloque acentos, por qué es importante que también utilice un buen tono, dependiendo de a quién me estoy dirigiendo o qué es lo que estoy grabando. O quizá el volumen que ocupe también para hablar. Y ya, una vez que ustedes finalicen con con estas 5 aportaciones, habrán finalizado con esto del foro. Ojo, pueden hacer más participaciones hacia sus compañeros, pero mínimo son estas 2, tercera y cuarta. Y siempre y cuando esta quinta aportación esté presente, porque algunos pueden pensar que por realizar 3 participaciones a sus compañeros ya tienen 5 participaciones, pero no, las participaciones se cuentan una vez que hayan cumplido con estos rubros que marca la actividad. ¿Me explico? ¿Alguna duda con respecto a esto que se realiza en el foro?
Hasta el momento ninguna, gracias. ¿Ok? ¿Alguna duda por ahí? Por mi parte, no, asesora, gracias. Ok, entonces, a ver, permítanme, creo que se compartió la equivocada. Denme un momento, ya vamos finalizando. Ok, aquí tenemos nuevamente nuestra presentación y nos vamos ya hasta el final. Ustedes mencionan que no hay ninguna duda, solo les recuerdo que hay algo importante y es que durante esta semana se finaliza el módulo. ¿Esto qué significa? Que se va a cerrar también lo que es este espacio del módulo número 2. Ustedes van a poder ver su calificación a más tardar el día martes. Entonces es importante que entreguen sus actividades en tiempo y forma porque no va a haber extensiones de tiempo durante la siguiente semana. Ustedes van a comenzar ya con el módulo número 3 y entonces yo únicamente lo que les voy a recordar es que revisen la conclusión de lo que es el foro de integración y revisen también lo que es su calificación en su portafolio de evidencias. Porque una vez que se cierra, entonces ya vamos concluyendo, pero repito, no hay extensiones de tiempo. Entonces, si están viendo la grabación, recuerden terminar sus actividades, a menos que sea algo muy, que haya ocurrido por extrema urgencia, entonces ahí se habilita el espacio solamente el lunes, porque el martes recuerden que ya es lo último que entrego y entonces ya se va cerrando todo. Pero a menos que sea una situación muy extraordinaria, ustedes deberían estar entregando sus actividades a más tardar el domingo y recuerden que la hora está en el tiempo del centro del México. Así que para aquellos y aquellas que vivan en el norte del país, tomen en cuenta esa hora para modificarla y tenerla presente. Entonces, de igual manera, les reitero mi disposición para atender dudas y comentarios en lo que es la mensajería de la plataforma y también por otro lado en lo que es mi correo, que recuerden que se encuentra en la bienvenida en el foro de novedades. Ahora, si no hay más dudas que agregar, entonces nos vamos despidiendo y les espero en lo que es el espacio abierto con su asesora virtual del día viernes, que se va a realizar un poco más temprano. Entonces ya les estaré compartiendo la invitación para que ustedes puedan ingresar. Areli, Olga, ¿alguna duda? De mi parte, no, asesora, es todo hoy y no hay dudas. Gracias, muy amable. Por nada, Olga. Areli. También ninguna. Muchas gracias, asesora. Ok, entonces por ahí estaré esperando sus proyectos integradores y sus aportaciones al foro. Recuerden que se evalúan una vez que se cierra el foro, es decir, después de que se cierra el día domingo, yo estaré evaluando a partir del día lunes todo lo que conlleva de sus entregas. Si tienen dudas, les reitero por ahí mi disposición. Y entonces, Areli, Olga, muchísimo gusto de estar con ustedes en este espacio y agradezco sus participaciones por aquí. Entonces, si no tenemos más que agregar por el momento, me despido de ustedes y espero tenerlas por aquí también en el espacio abierto. Y si no, recuerden que ahí estará la grabación en el foro de novedades. Muchas gracias y tengan una excelente tarde. Gracias, Igual, igualmente. gracias. Gracias.